Bueno, para empezar, tenéis que saber que en la historia de la literatura, en las distintas etapas, se produce una lucha, entre comillas, entre las épocas que son más continuistas con el pasado de Grecia y de Roma, ¿vale? Las que podríamos denominar, no sé, conservadoras, por ejemplo, o continuistas, mejor dicho, sí, mejor continuistas, y las fases en las que se produce una ruptura con respecto al modo de concebir la literatura de Grecia y de Roma. En el caso del romanticismo es un momento de ruptura, ¿vale? Es un momento donde las normas neoclásicas vemos que se van a empezar a retorcer, incluso algunas de ellas se van a empezar a destruir directamente. Por ejemplo, si veis en este gráfico, en este pequeño gráfico que os pongo, podéis comprobar cómo en muchas épocas la continuación siempre se queda o se mantiene dentro del mismo nivel. Sin embargo, la ruptura siempre baja un poquito más. En el barroco bajó más, en el romanticismo bajó mucho más, y luego ya las vanguardias, que es directamente donde se destruye absolutamente el canon clásico de Grecia y de Roma. Si tenemos claro esto, podemos empezar a ver los distintos orígenes del romanticismo. Vamos a empezar con los orígenes literarios del romanticismo. Como ya os he dicho, fue una reacción. Los neoclásicos pensaban que tenían una fórmula mágica, entre comillas, para escribir grandes obras de literatura. Sobre todo era la que se basaban en los cánones de belleza de Grecia y de Roma. Es decir, si los griegos y los romanos habían escrito tantas obras y tan buenas de literatura, pues lo que hay que hacer es escribir como ellos y se acabó, ¿vale? Y todo lo que se salga de ahí no va a ser bueno. Y eso tiene una parte bastante terrible para los autores, y es que estaban encadenados a una manera de escribir de la que no se podían escapar. Porque además, pensad una cosa, los autores en esta época no se publicaban libros. Es decir, tú no ibas a una editorial como puedes ir ahora y te lo pueden publicar o no. Es que no te los publicaban. Era un producto muy elitista, un producto exclusivamente para gente que sabía leer, cuales eran muy pocos, o que podía comprar libros, cuales eran menos todavía. Y claro, si tú querías ser leído y tú querías ser admirado, porque además escribir era una cuestión de cultura, de estatus, de la élite, si tú querías escribir y querías ser admirado, necesitabas escribir como te pedía la sociedad culta de la época, ¿vale? Lógicamente tenías que pasar por el aro de las normas neoclásicas. Lo que hace el romanticismo cuando aparece es romper con todo eso, ¿vale? Se empezó a ver, o empezaron a tener conciencia los escritores de ser ellos los que creaban el arte y no el arte los que los creaba, digamos, a ellos, porque al final, si tú sigues unas pautas y sigues siempre la misma norma, no te conviertes en un artista, te conviertes en un artesano. Y esto no es lo que querían los autores románticos. Nace realmente el romanticismo, el primer germen nace con un movimiento que se llamó Sturm und Drang. Esto, con mi alemán fantástico, luego intentaré ver cómo se dice bien. Sturm und Drang. Pero Sturm und Drang. Fue un movimiento que empezó en Alemania en la segunda mitad del siglo XVIII. Y lo que pasa que, por ejemplo, pues España no llegó hasta el siglo XIX. Y desde los límites germánicos se empezó pues a expandir por todo el continente. Sobre todo caló más en países como Inglaterra y mucho menos en países como Francia. Los franceses siempre han sido muy clásicos, ¿de acuerdo? De hecho, el neoclasicismo, como ya sabéis, se impulsó sobre todo en Francia. En el movimiento este del Sturm und Drang, que literalmente significa tempestad de ímpetu, fijaos en las dos palabras, que al principio pueden sonar a nada, pero veréis conforme vayamos viendo el romanticismo lo significativas que son. Pues tenía gente tan importante como Goethe y como Schiller, que son dos autores alemanes, nucleares y fundamentales en la historia de la literatura, y pues junto con ellos otros autores formaron parte de este movimiento, que lo que
lo que más o menos venía a decir es: mi obra es lo que yo quiero que sea, no lo que tú me ordenes. Porque el canon de belleza no me lo impone nadie desde fuera, sino que me lo impongo yo desde dentro, ¿vale? Desde mi propia concepción de la literatura. Por primera vez en la historia, y digo bien que por primera vez en la historia, el autor se ponía por encima de las normas. El barroco, por ejemplo, también fue una época bastante... bueno, fue una época de ruptura, pero no llegó al nivel al que llegó el romanticismo, del mismo modo que el romanticismo no llegará al nivel al que llegaron las vanguardias. Vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿vale? Ya que es lo primero que os he dado. Venga, vamos a ver qué conceptos nos tenemos. Mejor, qué conceptos os tenéis que quedar vosotros. Muy importante. Sturm und Drang, es Alemania, segunda mitad del siglo XVIII, Goethe, Schiller, ruptura, neoclasicismo. Todos esos conceptos y todos esos nombres y todos esos datos son los que es conveniente que vayáis anotando, ¿de acuerdo? Esto lo voy a hacer porque es la primera vez, pero ya a partir de ahora vosotros vais solitos, ¿de acuerdo? Seguimos. Después de hablar de los orígenes literarios, vamos a hablar de los orígenes filosóficos del romanticismo. Bueno, sobre el romanticismo y sobre la filosofía podría hablar mucho, pero prefiero resumirlo todo en un concepto que vamos a llamar giro kantiano, cuyo nombre procede de su autor, Immanuel Kant, un autor alemán que, como todos los filósofos, estaba un poquito para allá. Todos los días llevaba la misma rutina. Tanto es así que la gente de su pueblo ponía el reloj en hora cuando lo veía pasar por la calle, porque siempre hacía lo mismo y siempre lo hacía a la misma hora. Durante toda la historia de la filosofía, los filósofos se han preocupado por saber qué es la realidad o por explicar qué es la realidad. Y para eso, ¿qué hacían? Pues cogían el objeto, por ejemplo, una naranja, y decían, bueno, vamos a ver, la naranja tiene esta forma, tiene esta textura, tiene este sabor, tiene este peso, y entonces intentaban averiguar el germen de la realidad siempre puesto en el objeto. Sin embargo, durante varios siglos se fueron cambiando las tornas y el proceso pasó de buscar la verdad en el objeto a buscarla dentro del sujeto. Y esto Kant lo llevó a su máxima expresión. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que la investigación no se hacía hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Y por qué es importante esto dentro del romanticismo? Porque la realidad ya no se trataba de algo que estaba fuera, que era, digamos, única para todos, sino que se trataba de algo más íntimo, de algo más profundo, de algo más personal, de cada uno. De ahí la importancia del giro kantiano dentro del romanticismo, porque pone al yo, y esto es importantísimo, es poner al yo en el centro de todo, absolutamente de todo. Dijimos lo de la ruptura. ¿Por qué en este momento se produce la ruptura, ¿vale?, con las normas neoclásicas? Porque desde el momento en el que yo considero que lo importante o que mi mundo es lo que yo quiero transmitir, la belleza va a estar donde yo diga que esté, ¿vale?, dentro de mi gusto personal. Ya no está fuera, el sabor de la naranja ya no lo da la naranja, la da mi paladar. Y esto pasa absolutamente con todo, incluido, por supuesto, pues el gusto artístico. El yo, repito, el yo pasa a ser la parte más importante del romanticismo. El yo entendido como mi gusto personal, mi mundo interior, lo voy a desarrollar de la manera que yo quiero, de la manera que yo decido. Aquí viene la noción de libertad a la hora de escribir, porque se trata de que yo voy a escribir como quiero, yo voy a escribir sobre mi mundo, y de eso nadie sabe más que yo. Y no solo sobre mi mundo, sino que mis gustos van a imperar por encima de todos los demás, ya que mi mundo soy yo. Pensad que queréis escribir... Durante un segundo, pensad que queréis escribir una carta a una persona, a vuestra pareja o una persona que os gusta, ¿vale? Y le queréis decir, pues, cómo esa persona os hace sentir, etcétera, etcétera. Y ahora pensad que viene alguien y os dice, vale, vas a escribir esa carta, pero tienes que escribirla con versos de 11 sílabas y con rima consonante en los pares. Pues para empezar, tú ya sentirías que
parte de la naturalidad con la que tú vas a contar algo se difumina, por lo menos se va a ir, porque al final lo vas a meter en una estructura ya prefijada. Y ahora piensa que esa misma persona te dice, no, mira, y además no solo lo vas a escribir en endecasílabo, sino que además el tema como que no está muy bien. Prefiero que lo cambies y que hables de un ser mitológico de hace 2000 años. Pues lógicamente de lo que tú quieres contar no va a quedar nada. Pues eso más o menos fue la ilustración. Una manera de encorsetar tanto los temas como el fondo de los autores. El romanticismo, sin embargo, va a ser desde el principio, voy a hacer lo que yo quiera y voy a escribir sobre lo que yo quiera. Vamos por último con los orígenes históricos y sociales del romanticismo. Durante el siglo XIX, el mundo se resquebraja, absolutamente. La visión del mundo que tenemos nace dentro del romanticismo, o nace dentro del siglo XIX, y a partir de aquí va a llegar hasta nosotros. Pero durante todos los siglos anteriores no había sido así. Y esto se produce, repito, durante el siglo XIX. Este cambio, esta otra vez ruptura. Hasta el siglo XIX el mundo estaba ordenado según la clase social a la que pertenecías, pero la clase social a la que pertenecías venía dado por tu nacimiento. Lo que quiere decir, si nacías noble, pues eras noble, y si no nacías noble, pues no eras noble, y eso no lo podía cambiar nadie. Bueno, aunque luego se compraban títulos y tal, pero bueno, en teoría no lo cambiaba nadie. De hecho, si recordáis, en la Edad Media, la famosa pirámide, en la que no se podía pasar de un estamento a otro, se podía bajar, sí, pero no subir, pues esa pirámide es la que imperó en mayor o menor medida durante muchos siglos. Sin embargo, llega el siglo XIX y en el siglo XIX aparece la versión más desarrollada de lo que hoy conocemos como el capitalismo. ¿Por qué? Porque se producen una serie de mejoras, avances, descubrimientos que permiten que el capitalismo se extienda. Por ejemplo, se inventa la máquina de vapor, o sea, el tren, lo que permite llevar mucha más cantidad de cualquier producto, no solo personas, sino más cantidad de cualquier producto, ya sea materia prima o materia manufacturada, a muchos más lugares que están mucho más lejos, y esto hace que tú puedas vender más cantidad, pero claro, si vendes más cantidad tienes que hacer más, y si haces más necesitas fábricas. Y en el siglo XIX, la revolución industrial, lo que vinieron sobre todo fueron las fábricas. No sé si sabéis que durante muchos siglos la piel blanca fue sinónimo de persona noble, de persona que no trabajaba, de persona que no estaba expuesta al sol, porque los que trabajaban en el campo, y por lo tanto los que tenían la piel morena significa que trabajaban, vamos, que eran pobres, y los que tenían la piel blanca significaban que eran nobles, o sea, que no trabajaban. Sin embargo, todo esto cambió. Nosotros hoy día, por ejemplo, el estar morenos en verano nos hace presuponer que hemos estado en la playa. De hecho, cuando vemos a alguien en junio moreno, muchachos, pues sí que has estado en la playa, ¿verdad? Esto nos pasa a todos. Pues esto cambió, precisamente cambió con el nacimiento de las fábricas, porque ¿dónde trabajaba entonces la gente? Trabajaba dentro de la fábrica, donde no daba el sol y donde la piel se les quedaba blanca. Entonces, la gente con dinero, para diferenciarse, lo que hizo fue pues tomar el sol y ponerse moreno. Las fábricas tuvieron un impacto muy importante. Para empezar, vaciaron los campos porque la gente buscaba donde poder trabajar, y las fábricas necesitaban mucha mano de obra, y eso hizo que las ciudades se atestaran de gente. Había muchísima gente. La burguesía, que siempre había sido una clase social con cierto poder, pasó a tener mucho más poder, porque ya tu estado social, tu estatus social, no lo marcaba tu nacimiento, la nobleza, sino que lo marcaba tu capacidad económica, tu poder adquisitivo, es decir, tu riqueza. Y eso era lo único que importaba. Y por eso digo que la ruptura va a ser total, porque lo que antes estaba, entre comillas, ordenado y todo el mundo estaba en su sitio, con el siglo XIX no va a ser así, porque tú podías nacer pobre y morir rico. Entendedme, difícil era, pero se podía. De hecho, antes, si no nacías noble, no podías convertirte en noble, pero sí podías no nacer rico y llegar a ser rico.
Y este cambio de paradigma, de ver el mundo del dinero y no desde tu posición de nobleza, fue muy importante para los escritores románticos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos eran nobles. Y la mayoría de ellos vieron un mundo que cambiaba. Y muchos de ellos no se sentían capaces. Se sentían alejados de la sociedad, se sentían alejados de este nuevo orden mundial. Y todo eso lo vamos a ver tanto en su personalidad como en sus obras. Seguimos.